pero el plan es materialización de sueño, deseos. Si no sueña, no ocurre nada. Así que hay que soñar y planificar para que este año sea diferente que lo pasado. Por eso hoy quiero estudiar junto con ustedes a través de la Biblia, los cristianos, ¿por qué nosotros podemos hacer plan a pesar de nuestros fracasos pasados? ¿O debemos planificar? En particular, mi vida, quiero explicar a través de estudio hoy por qué yo no rendí. A pesar de mis errores, por qué yo tuve que y debo planificar y levantar nuevamente. Eso es lo que quiero compartir hoy junto con ustedes. Quiero verle Génesis capítulo 20, capítulo completo, 1 al 18. Lo que vamos a estudiar hoy nosotros, una historia de error de Abraham. Mire, ese error de Abraham nos llama mucha atención porque, primero, ¿quién fue que cometió ese error? Abraham, que llama padre de fe. Y el otro es que él, no es primera vez que él cometió ese error, sino repitió. Entonces, cuando leemos capítulo 20, son capítulos completos, tenemos que leer velozmente y quiero que captemos el contexto. ¿Cuál fue esa historia, error de Abraham? Vamos a leer. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hiciese esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer,
y a sus siervas, y también tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Abraham le dice rey Abimelech, rey de Gerar, y mienten, que dijo Sara, no su esposa, sino hermana. Resultado de eso, casi él pierde su esposa. Pero cuando nosotros vemos Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20, también sale esa historia. Cuando Abraham llegó, no hace mucho tiempo, tierra prometida Canaán, y hubo hambre y él baja a Egipto. Cuando llegó a Egipto, él le dicen mimo errores. Le dijo a Faraón, rey de Egipto, le dijo Sara, aquel tiempo es Sarai. No era su esposa, sino hermana. Resultado de esto, Faraón toma Sarai y Abraham casi pierde su esposa. Y gracias a intervención de Dios, y él recupera y pudo regresar a tierra Canaán. Aquel tiempos, en la Biblia lo ven, nosotros podemos ver, nombre de Abraham era Abram. O sea, que todavía no tenía mucha experiencia con Dios, que podía dar esas excusas. Pero hoy, capítulo 20, ya dicen Abraham, o sea, padre de fe. Entonces, ¿cómo él puede cometer otra vez nuevamente ese tipo de error? ¿Hay algunas excusas? ¿Cómo puede repetir él? Quiero preguntar aquí las esposas. Si usted le hace a su esposo, marido, le hace eso, ¿va a mantener ese marido en la casa? Le venden no una vez, sino 2 veces. Y sin duda aquí, Abraham no es una equivocación, sino intencionalmente él dijo, o sea, fue intención, error de intención. Por eso algún teólogo dicen, no, es difícil creerlo. Entonces dicen que ese capítulo 12, Génesis, capítulo 20, era la misma historia, repitieron. Pero no es cierto, porque aquel tiempo era cuando Abraham tenía apenas 75 años, con un rey de Egipto, Faraón. Y aquí, cuando Abraham llegó 99 años, con rey Abimelech de Gerar. Ahora, vemos aquí junto con ustedes, quiero ver cuál es esa razón, motivo, a pesar de ese terrible errores, muy vergonzosos errores, cómo Abraham pudo ser padre de fe. A través de esas razones queremos encontrar también razón nuestra que nosotros podemos levantar nuevamente, a pesar de nuestros errores, fracasos. ¿Y cómo podemos nosotros soñar y levantar y planificar este año 2023? Primero, Biblia nos enseña de que todos nosotros somos débiles, pero el amor de Dios es fuerte, suficientemente fuerte para levantarnos. Hablando de conclusión, por ese amor grande, inmenso amor de Dios, Abraham no pudo rendir. Cuando vemos la palabra hoy, su fracaso, su equivocación es notorio. Es difícil entender. Yo creo que muchos de nosotros podemos decir, yo no cometo ese error, lo que cometió Abraham. Así podemos decirlo. Porque el Génesis capítulo 12, cuando Abraham no tenía mucho tiempo a haber llegado a tierra prometida, primer error, él podía decir que no tengo suficiente experiencia con Dios. Y hay alguna excusa, pero después de 24 años, con experiencia con Dios, nosotros sabemos que aquel tiempo Dios salvó a Abraham. Desde luego, Abraham, ¿qué experimentó? Él intervino una guerra internacional contra 4 reyes, 5 reyes. Pelearon, resultado de esto, su sobrino Lot fue prisionero de guerra
y él apenas 318 personas que están en su casa, sus trabajadores, levantó y peleó contra esa tropa de 4 naciones, 4 reyes, una tropa entrenada para la guerra, que acabó de ganar una batalla importante, una guerra importante, pero Abraham gana contra ellos. Sin duda, esa victoria es un milagro. O sea, Abraham pudo experimentar el poder de Dios. Desde luego, cuando juicio de Sodoma y Gomorra, Abraham enfrenta, o sea, pudo ver cara a cara a Dios, y él empezó a rogar a Dios, orar, discutir con Dios. Dios no puede, no es justo de juiciar, destruir justo con los pecadores. Empieza con 50, después 45, 40, final termina 10. O sea, logran esa experiencia y viendo Dios cara a cara. Ahora, con toda esa experiencia de él viva, con Dios vivo, ahora, ¿cómo él puede equivocar ese error? Fracaso lo que estamos viendo hoy, esta mañana. Ahí nosotros podemos ver, primero, no solo Abraham, sino todos somos débiles, que podemos cometer errores. El otro, a pesar de ese error y fracaso, amor de Dios continúa. O sea, Dios no cesa su gracia hacia nosotros. Viendo capítulo 20, versículo 2, cuando Abraham mienten a Abimelech, Sara era su hermana y Abimelech toma Sara como esposa. Después, versículo 3, Dios interviene inmediatamente en la noche, en sueño a Abimelech. Versículo 4, 5, Abimelech empezó a abogar a Dios diciendo de que yo todavía no toqué a esa mujer. Yo no sabía que Sara era mujer de otro. Y Abraham me dijo que era su hermana. Y así él abogó a Dios. Entonces, versículo 6, volvemos a leer versículo 6. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios dijo que sabe exactamente la situación de Abimelech. Por eso interpuso para que él no tocase a esa mujer. O sea, Dios tuvo que mover urgentemente, diligentemente. ¿El culpa de quién? Abraham. Un error incomprensible. Mire, si yo fuera Dios, ¿qué yo haría? No voy a ayudar a ese hombre. Abraham no hubiese ayudado. En lugar de ayudar, hubiera castigado. Mire, hay que darle gracias a Dios. Dios no es como yo. A pesar de su error de Abraham, Dios continuó amando a Abraham y continuó su gracia con Abraham. Mire, Abraham ser padre de fe es no propio sus méritos, sino que él experimentó ese amor de Dios, esa gracia de Dios. Y luego, a pesar de su error tan terrible, él no tiró toalla, porque él conoció ese amor de Dios y levantó nuevamente. Por eso, hermano, nosotros sí sabemos ese amor, esa gracia de Dios. Entonces, a pesar de nuestro fracaso, error y pecados y mis situaciones, no podemos volver a levantar otra vez. Sin embargo, nosotros no podemos rendirnos. Ese es mi razón porque yo no tiré toalla. Esa es mi razón. Amor de Dios me impulsó a mí. Yo no podía decir que no puedo. Rendiré. Ya basta. No pude decirse eso.
porque yo mismo lo veo delante de Dios. Yo no puedo levantar la cabeza. La verdad, por vergüenza, tanta cosa que yo cometí error delante de Dios. Pero ese amor de Dios que ha manifestado en la cruz de Calvario de Jesucristo, y eso me impide a mí decirle que Dios, no puedo. Dios, yo rendiré. Dios, ya basta. No puedo decirse eso. Mire, quiero invitar a Isaías 49, versículo 15. Vamos a leer juntos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo del vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mire, ninguna madre que va a olvidar, ignorar su hijo de vientre. Es difícil, pero aunque ocurran esto, Dios está diciendo que Él no nos va a olvidar a nosotros. Yo quiero que todos nosotros hoy que entendamos ese amor de Dios. Amor de Dios es más grande de amor de nuestras madres. Si nosotros entendemos ese amor de Dios, no podemos decir, no podemos rendir. Esa palabra no podemos decirlo. Dios espera y ese amor nos hace levantar nuevamente. Así que aprovechamos esta mañana, decirle a sí mismo, pone nombre. Manuel, cada uno pone nombre. Manuel, tú no puedes rendir. A ver, Manuel, bueno, Manuel soy yo, tiene que poner cada usted. ¿Sí? Manuel, no puede rendir. Levántate nuevamente. Planifica. Comienza de nuevo. Muy bien. El segundo motivo de Abraham no pudo rendirse es porque promesa de Dios no cambia. O sea, por fidelidad de Dios, él no pudo rendir. Según su promesa de Dios, continúa a pesar de mi error, mis fracasos. O sea, su fidelidad no depende de nuestro error, nuestros fracasos. Mire, Salmista, capítulo 23, versículo 3, dicen, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Sabe lo que significa por amor de su nombre? Es amor de su nombre, nombre de Dios, el carácter de Dios. Lo que está diciendo Salmista, por fidelidad de Dios, Dios nos guía por senda de justicia, a pesar de nuestros errores. Confortará nuestra alma a pesar de nuestro pecado y fracasos. Quiero que hoy encontrar todos nosotros ese Dios fiel. No importa por nuestros errores. Hermano, muchas veces nosotros cometimos error porque nuestra mente humana miramos a Dios. El que dice que si yo fuera Dios, no puedo amar a aquella pecador que comete pecados como yo y que no va a cumplir esa promesa que hizo con esos pecadores. La verdad, Abraham no debía pecarse y ese error, sus situaciones, porque era un momento, vida de Abraham, que estaba esperando lo más deseado de él. Abraham logró acumular gran éxito económicamente, socialmente. Él acumuló éxitos. Todo lo que él, quizás hombre que estaba buscando, él ya ha tenido todos. Lo que faltaba a él, aquel momento, faltaba herederos. Pero Dios, capítulo 18 de Génesis, versículo 14, dijo, te va a dar, a pesar de
poca fe, duda de Sara y duda de Abraham, Dios prometió que va a dar hijos. Y él estaba esperando esa promesa de Dios. Y sin embargo, Abraham comete esa situación, ese momento, ese pecado, ese error. Sin embargo, Dios cumple su promesa. Fíjate, si ese error de Abraham continúa de Abimelech con Sara, entonces lo que nace de allí va a ser hijo de Abimelech, no de Abraham. Entonces, ese plan de Dios que viene descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, que viene Mesías, Jesucristo, ese plan salvación de Dios puede tener inconveniencia. Y Dios interviene inmediatamente y frena a Abimelech y continúa sus planes, sus fidelidades. Desde luego, Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3, Él da hijo. Vamos a ver, leemos estos. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Amén. Dios resuelve esa situación de Abimelech y como él prometido le entregó a Isaac a Abraham. Esa fidelidad de Dios. Por esa fidelidad de Dios tenemos esperanza. A pesar de nuestro fracaso, errores, podemos levantar y podemos tener la esperanza. Podemos planificar. Y nosotros con ese de fe levantamos, estoy seguro, Dios va a estar muy complacidos y nos hace ver su fidelidad, nos va a permitir experimentar su fidelidad en nuestras vidas. Ahora vemos el tercer mensaje de hoy, de que es cómo Dios conduce y produce el cambio de vida de Abraham. Él llama a Abraham por gracias y hace empezar cosa lo posible. Llama por su gracia. Llama a Abraham por su gracia y hace empezar cosa posible de Abraham. Primero, quiero explicarle lo que significa llama por sus gracias. Vemos Dios cómo presenta ante Abimelech quién es Abraham. Leemos versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Cómo le dijo Dios ante Abimelech quién es Abraham? Profetas. Mire, ¿hay algún merecimiento a Abraham que llame profetas? ¿Cómo le parece? Estoy seguro que propio Abraham debe sentir vergüenza. Cuando llaman, le dice, este es mi profeta. Mire, aunque él no es digno de ser ese nombre, pero Dios llama profetas. Por eso le digo, por gracia. Por gracia. Por esa gracia de Dios, Abraham sobrevivió y vivió, porque si no, él ha puesto peligro de vidas un rey Abimelech. Seguramente si no fuera gracia de Dios, él hubiese recibido un castigo merecido. Sino por gracia de Dios, él más bien recibe regalo de Abimelech y recibe ayuda. Mire, Dios por su gracia llamó a nosotros hoy. Está llamando a nosotros, alguien a nosotros como evangelistas o ministros
o sino líder que transformar la universidad o sociedad, cambiar a Venezuela. Esto no porque nosotros tenemos esa capacidad o dignidad, sino igual que Abraham, por sus gracias. Hay momentos como Abraham, ante su fracaso, una situación vergonzosa, no podía levantar la cabeza delante de Dios, pero Dios, por su gracia, llamó a él y nos llama. Ahora vemos cómo Dios conduce, transforma a él. Dios hizo empezar la cosa posible de Abraham. Vemos versículo 17. Leemos. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Mire, Dios lo hizo a Abraham, ¿qué es? Orar. A través de eso, Abraham convierte un profeta de verdad ante Abimelec. ¿Por qué? Porque Dios contestó esa oración de Abraham. O sea, Dios hizo ante Abimelec, Abraham, un profeta de verdad. Lo que hizo Abraham, orar a Dios, no es difícil para él, es posible. Lo que debemos nosotros recordar cuando planificamos este año, esto es lo que Abraham convertir un profeta, lo que hace Dios, no nosotros, no Abraham. O sea, lo que nosotros, convertir a esa persona a lo que Dios quiere, cumplir ese propósito o plan, eso hace Dios. Lo que hizo Abraham, eso es lo que debemos hacer nosotros. Cuando nosotros planificamos, lo que cosa posible, importa cosa pequeña, pero empezarlo. Como Abraham oró, nosotros tenemos que empezar a orar o hacerle cosa posible. Dice que gran éxito es cúmulo de pequeños éxitos. Eso mismo de lo que enseña la Biblia. Mire, la Universidad Yale es universidad de Estados Unidos, muy bueno, mismo nivel como el Harvard. Esa universidad hizo una encuesta con los graduantes de 1953. Le preguntaron que ustedes tienen algún papel donde está escrito su plan de vidas. Entonces solo 3% dijo que sí, 97% graduante estaba graduando, dijo que no tenía. Después de 20 años, 1973, revisó qué ha pasado esa vida de ese que había graduado hace 20 años. El 3% que tenía ese papel, su logro, su propiedad, vamos a hablar económicamente, lo que ellos tenían, ese 3%, superaba el resto junto de 97%. Investigación dijo, qué importante tener plan y tener en un papel, está escrito plan de futuros. La Biblia nos enseña que debemos prepararnos, planificarnos. Nosotros sabemos esa parábola de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatez. Mire, quiero terminar viendo el del Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 15, el tiempo de QT de ayer, el sábado. ¿Okay? Vemos el 13, versículo por versículo. Vamos a leer primero 13, leemos. Vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ahí el 13 nos hace ver una persona que tenía un plan. Parece que esa persona sabe planificar porque dicen, hay plan de tiempo, hoy y mañana. Dice plan de lugar, de tal ciudad. Dice, tiene plan de tiempo de 1 año y él tiene estrategia de negocio, traficaremos y ganaremos. Lo hizo un plan
bastante bien. Vemos que pasó versículo 14, leemos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Problemas de esas personas que supo hacer un plan bien, pero que falta Dios. El dueño de tiempo, dueño de vida es el Señor Dios, pero su plan faltó ese Dios. Por eso queda como una neblina. Abraham cuando planificó, o sea, de esa estrategia, mentir, Sara no es su esposa, sino hermanas. Cuando dijo esto, parecía bien humanamente, pero esa estrategia Dios no está ahí. Por eso él fue vergonzado. Por eso fue regañado un rey incrédulo de Abimelech. ¿Qué puede quedar así? Por eso, versículo 15 de Santiago, leemos. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando nosotros planificamos, tenemos que ver siempre voluntad y lo que Dios desea a nosotros. Para que nuestro plan de 2023, para que esté bien, tenemos que ver primeramente, revisar cómo nosotros acercaremos a Dios este año 2023. ¿Qué es lo que necesita? Eso hay que incluir nuestros planes, no hay que olvidarlo. El tercer libro de Juan, el capítulo 1, versículo 2, dicen así, vamos a leer todo junto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí lo que nos enseña la Biblia. Señor nos enseña esta mañana de qué es. Él quiere bendecir a nosotros, prosperar todas las cosas, que tengamos muy buena salud, pero como prospere nuestra alma. O sea, no hay prosperidad cristiana sin prosperidad espirituales. Quiero concluirlo, resumir lo que estudiamos esta mañana. Nosotros vimos hoy la razón de Abraham, a pesar de sus fracasos, aquel error tan vergonzoso. Sin embargo, él pudo levantar. Sin duda, esa es la razón de Abraham, es nuestra razón de que nosotros tampoco podemos rendirnos. Primero, todos somos nosotros débiles, pero el amor de Dios es fuerte, suficientemente fuerte. Por eso nosotros no podemos rendirnos. Segundo, la promesa de Dios no cambia y su fidelidad no cambia a pesar de nuestros errores. Desde luego, Dios llama a nosotros por sus gracias y nosotros empezar esa enseñanza de hoy, empezar a hacer cosas posibles, no importa cosa pequeña, pero empezamos. Ese pequeños y entrega, acercamiento a Dios, Dios utilizará, transformará nuestras vidas y convertir como lo convirtió Abraham. Esa es la razón del planificar este año 2023. Espero que hoy, esta semana, que planifiquemos de este año, quiero que ese plan que hay que no olvidar, acercamiento a Dios, y comience, aunque sea pequeñas, y estoy seguro que nosotros experimentaremos esa fidelidad de Dios. Dios glorificará a través de eso el año 2023, vida de cada uno de nosotros. Dios le bendiga a todos.